Ya Cuba colapsó. Y no, esto no es una exageración para llamar la atención. Literalmente hay zonas enteras en Cuba donde la corriente eléctrica desaparece durante más de 16 horas al día. Familias completas cocinando con carbón porque no tienen electricidad. Hospitales funcionando al límite. Ancianos soportando calor extremo sin ventiladores. Comida echándose a perder dentro de los refrigeradores porque simplemente no hay energía. Y mientras todo esto pasa, el gobierno sigue hablando de resistencia. Pero la pregunta es, ¿resistir a qué? Porque lo que está viviendo Cuba hoy no parece resistencia, parece agotamiento, parece el colapso lento de un sistema que durante décadas prometió igualdad, soberanía y prosperidad, pero terminó empujando a millones de cubanos fuera de su propia tierra. Y lo más increíble de todo es que este colapso no empezó ayer. La crisis cubana no nació con los apagones, no nació con internet, no nació con sanciones recientes. Esta historia viene desde hace décadas, desde 1959, desde la llegada de Fidel Castro al poder. Porque sí, muchos intentan explicar la situación cubana únicamente hablando del embargo o de las sanciones de Estados Unidos. Y es verdad que las sanciones afectan, claro que afectan, especialmente cuando Cuba depende del petróleo importado para mantener funcionando un sistema eléctrico antiguo, destruido y prácticamente colapsado. Pero también hay otra realidad que millones de cubanos conocemos perfectamente. Y es que después de más de 60 años, el sistema nunca logró construir una economía que realmente funcionara. Las termoeléctricas cubanas parecen sacadas de otra época. Muchas fueron construidas con tecnología soviética hace décadas. Infraestructura vieja, deteriorada, sin monetización suficiente y funcionando casi al borde del colapso permanente. Y cuando eso se le suma la falta de combustible, corrupción, sanciones, mala administración y una economía destruida, el resultado es el que estamos viendo hoy. Un país entero apagándose lentamente. Y mientras Cuba se hunde en la peor crisis energética de los últimos años, la situación geopolítica alrededor de la isla se está poniendo cada vez más tensa. Hola a todos, siéntanse cómodos y bienvenidos a Honor Bélico. Estados Unidos ha endurecido presiones económicas y sanciones relacionadas con el suministro de combustible hacia Cuba, argumentando que el régimen cubano utiliza el control estatal y militar para mantenerse en el poder, mientras la población vive en condiciones cada vez peores. Y aquí es donde el tema se vuelve cada vez todavía más delicado, porque el gobierno cubano culpa al embargo prácticamente de todos los problemas del país. Pero millones de cubanos dentro y fuera de la isla responden algo muy diferente. Dicen que el verdadero problema no empezó con las sanciones. Empezó con el sistema y guste o no guste escucharlo, esa es precisamente la razón por la que tantos cubanos arriesgaron sus vidas durante décadas para escapar. Balsas improvisadas, fronteras, selva, mar abierto, familias enteras separadas, generaciones completas abandonando su país porque sentían que simplemente no tenían futuro. Y ahí aparece algo que el régimen cubano jamás imaginó, el exilio cubano. Porque durante años el discurso oficial intentó presentar a los exiliados como traidores, como personas que no hacían falta. De hecho, Fidel Castro llegó a decir una frase que quedó marcada para siempre en la historia de Cuba: no los queremos, no los necesitamos. Especialmente durante la apertura del Mariel en 1980, cuando miles de cubanos abandonaron la isla desesperados por escapar del sistema. Pero el tiempo terminó demostrando otra cosa completamente diferente, porque décadas después fueron precisamente esos cubanos exiliados los que terminaron sosteniendo la economía y a miles de familias dentro de Cuba, con remesas, recargas, medicina, comida, electrodomésticos, dinero enviado desde Miami, Madrid, México y muchísimos otros lugares del mundo. Irónicamente, gran parte de la supervivencia cotidiana de muchísimas familias cubanas terminó dependiendo del mismo exilio que el régimen había despreciado. Y claro, todo eso pasando por los tentáculos del propio sistema cubano. Porque en Cuba prácticamente nada se mueve sin control estatal. Y ahí entra otro nombre clave en toda esta historia: Gaesa, el gigantesco conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas. Hoteles, tiendas, importaciones, turismo, divisas,
una estructura enorme que para muchos críticos representa el verdadero poder económico dentro de la isla. Y recientemente, funcionarios y estructuras vinculadas a Gaesa han sido objeto de sanciones y presiones internacionales por parte de Estados Unidos, que acusa al aparato militar cubano de controlar sectores estratégicos mientras la población vive entre apagones, escasez y crisis constante. Pero mientras todo esto ocurre, la realidad cotidiana del cubano común sigue empeorando. Y aquí es donde mucha gente empieza a preguntarse algo incómodo. ¿Quién realmente puede salvar a Cuba ahora? Porque durante años el régimen cubano sobrevivió gracias al apoyo de aliados internacionales. Primero fue la Unión Soviética, después Venezuela, más tarde Rusia y China. Pero hoy el escenario mundial cambió completamente. Rusia está atrapada en una guerra gigantesca en Ucrania. Tiene sanciones, desgaste económico, presión militar, múltiples frentes abiertos. Simplemente no tiene la misma capacidad para sostener la economía de Cuba como antes. Y China, aunque mantiene relaciones estratégicas con La Habana, tampoco parece dispuesta a convertirse en el salvador financiero de la isla, especialmente cuando Cuba arrastra enormes problemas de deuda y una economía extremadamente deteriorada. Y mientras los aliados se alejan, el pueblo cubano sigue enfrentando la parte más dura de toda esta historia. Hambre, apagones, escasez, migración masiva, desesperanza, pero aún así, la oposición dentro y fuera de Cuba no ha desaparecido. Al contrario, se ha fortalecido muchísimo gracias a Internet y a las redes sociales. Hoy existen creadores, activistas y opositores cubanos que diariamente denuncian lo que ocurre dentro de la isla. Personas como Alexander Otaola, Eliezer Ávila, Oscar López, Carlitos Madrid y muchísimos otros comunicadores y activistas que desde el exilio mantienen vivas las conversaciones sobre Cuba y critican duramente al régimen. También figuras políticas opositoras como Rosa María Payá, hija del histórico opositor Oswaldo Payá, quien murió en circunstancias extremadamente polémicas, que todavía generan debate internacional, o José Daniel Ferrer, uno de los opositores más conocidos dentro de Cuba, y que durante años ha denunciado persecuciones y represión política, porque aunque el sistema cubano ha intentado controlar la narrativa durante décadas, ya no pueden controlarla completamente gracias a Internet, y eso cambió absolutamente todo. Porque durante muchísimo tiempo, el gobierno cubano pudo controlar casi toda la información que salía del país, televisión, la radio, los periódicos, todo pasaba por el mismo filtro. Pero entonces llegó Internet y aunque Cuba sigue teniendo uno de los accesos más limitados y caros de toda la región, ya no es posible esconder completamente lo que pasa dentro de la isla. Hoy un apagón se vuelve viral en minutos, una protesta aparece en TikTok, una cola kilométrica para conseguir pollo termina circulando por Facebook, un hospital sin corriente eléctrica aparece grabado desde un celular y eso cambió por completo la percepción internacional sobre la realidad en Cuba, porque una cosa era escuchar discursos políticos y otra muy distinta es ver a una madre cocinando con leña en pleno 2026 porque no tiene electricidad. Y aquí es donde muchísima gente empieza a entender algo importante. La crisis cubana no es solamente económica, es psicológica, es emocional, es el desgaste acumulado de generaciones enteras viviendo en modo supervivencia. Generaciones acostumbradas a resolver, a inventar, a sobrevivir, a depender de una libreta de abastecimiento, a esperar horas por comida y a vivir pendiente de cuándo se va la corriente. Porque en Cuba la gente ya ni siquiera pregunta si se va a ir la luz, la pregunta es ¿a qué hora se va? Y lo más duro de todo es que para muchísimos cubanos la oscuridad ya se volvió parte normal de la vida. Barrios completos apagados, niños haciendo la tarea con linterna, ancianos sofocados por el calor, personas durmiendo en balcones y techos porque dentro de las casas no se puede respirar. Y mientras tanto, el gobierno sigue prometiendo soluciones que nunca terminan llegando. Por eso, tanta gente perdió la fe. Y aún así, incluso en medio de toda esta oscuridad, han ocurrido momentos donde el pueblo cubano ha demostrado que el miedo no es eterno. El maleconazo de 1994 fue uno de esos momentos. Miles de personas salieron a protestar en La Habana, desesperada por la situación del país. Fue una explosión de rabia acumulada. Y aunque el gobierno, con represión, logró controlar la situación, el mensaje ya estaba ahí. El descontento existía. Y con los años, ese descontento siguió creciendo, especialmente entre generaciones más jóvenes, que ya no crecieron viendo la revolución como algo heroico, sino como un sistema agotado.
Otro episodio profundamente doloroso fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un hecho que todavía sigue siendo extremadamente polémico y doloroso para muchísimas familias cubanas, porque representa uno de los momentos más oscuros y traumáticos relacionados con personas que intentaron desesperadamente escapar del país. Y cuando uno junta todas esas historias, el Mariel, Maleconazo, 11 de julio, apagones, éxodo masivo, crisis económica, protesta, represión, inmigración, entonces empiezas a entender que la crisis cubana no es algo temporal, es una herida histórica que lleva décadas abierta. Pero aquí viene la parte más importante de todo el video, porque aunque Cuba hoy está viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, eso no significa que el pueblo cubano esté derrotado. Y eso es algo que muchísima gente fuera de Cuba no entiende. El cubano lleva décadas sobreviviendo a cosas que destruirían psicológicamente a muchísimos países. Y aún así, sigue riéndose, sigue inventando, sigue ayudando a su familia, sigue luchando, sigue soñando con volver a ver una Cuba diferente. Porque al final, los gobiernos pasan, los sistemas cambian, las dictaduras terminan envejeciendo, pero los pueblos permanecen. Y quizás esa sea precisamente la mayor esperanza de Cuba, su gente, la gente común, la gente que sigue levantándose cada mañana incluso sin corriente, la que sigue mandando remesas desde Miami para ayudar a su madre en La Habana, la que sigue denunciando desde internet, la que sigue soñando con una Cuba donde no haga falta escapar para tener un futuro y que tal vez algún día, cuando toda esa etapa finalmente termine, Cuba vuelva a ser no solamente una isla que sobrevive, sino una isla que realmente vuelva a vivir. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto fue Honor Bélico. Nos vemos.